Todos conocemos la historia. Un pueblo pequeño en Indiana, un laboratorio del gobierno escondido en el bosque, una niña con la cabeza rapada llamada 11 y un monstruo que viene, parece, de otra dimensión. Stranger Things se ha convertido en el mayor fenómeno cultural de la última década, porque apela a nuestra nostalgia. Creemos que es una carta de amor a las películas de Spielberg y a los libros de Stephen King. Pensamos que es pura fantasía. Y también mucha ciencia. Aquí os dejo 2 vídeos que he colgado en mi canal Ciencias de la Ciencia, con toda la ciencia de la serie. Pero, ¿y si os dijera que la historia original no sucedía en Hawkins, en Indiana, no? ¿Y si os dijera que cuando los hermanos Duffer vendieron el guión a Netflix, la serie tenía otro nombre? Un nombre que tuvieron que cambiar por motivos legales y de seguridad. La serie se llamaba Montauk, y no se llamaba así por capricho. Me llamó un amigo que tengo en Nueva York. Montauk busca un nuevo jefe de policía. Montauk. Y se llamaba así porque estaba basada en los testimonios de supervivientes reales de una base aérea en Long Island, en Nueva York. Unas personas que juran que el gobierno de los Estados Unidos no solo experimentó con niños para convertirlos en armas psíquicas, sino que lograron romper la barrera del tiempo y abrir un portal a lo desconocido. Lo que oyes hoy en Historias de la Historia, vamos a apagar las luces de la ficción para encender los focos de la realidad. Vamos a viajar a la Guerra Fría, a los experimentos de control mental de la CIA y a la base de Camp Hero. Hoy vamos a descubrir la verdadera historia del proyecto Montauk. Y os advierto, la realidad es mucho más oscura que la serie de televisión. Soy JJ Priego y con esta historia vas a flipar. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Para entender la leyenda, primero tenemos que entender el miedo. Estamos en los años 50, la Segunda Guerra Mundial ha terminado, pero ha empezado algo también terrorífico. La Guerra Fría, la paranoia, es la moneda de cambio. El gobierno de los Estados Unidos está convencido de que los soviéticos tienen topos en todas partes y de que el ataque nuclear es inminente. Y en este contexto, en la punta más oriental de Long Island, en un lugar azotado por el viento y el mar llamado Montauk, el ejército construye una fortificación masiva. Camp Hero, lo que veis en pantalla, no es ciencia ficción, es el radar ANFPS-35 y se instaló en 1960, una bestia de tecnología punta, una antena de vigilancia de largo alcance, diseñada para detectar bombarderos soviéticos a cientos de kilómetros. Medía más de 20 metros de ancho y pesaba 70 toneladas. Pero había un problema. Esta máquina emitía ondas de radio UHF y microondas con una potencia descomunal. Los registros históricos recogen las quejas de los vecinos de Montauk, porque la gente decía que cuando el radar giraba, las radios dejaban de funcionar, las televisiones se llenaban de estática e incluso los teléfonos sonaban solos. Pero las quejas no se limitaban a la electrónica. Aquí es donde la historia empieza a torcerse, porque los habitantes empezaron a reportar dolores de cabeza crónicos, cambio de humor repentinos, insomnio masivo, animales que se comportaban de forma agresiva sin razón. Oficialmente, la Fuerza Aérea dijo que era imposible, que las frecuencias de radar eran inocuas, pero hoy sabemos, gracias a la desclasificación de otros proyectos, que el gobierno sí estaba interesado en los efectos biológicos del electromagnetismo. Existe un fenómeno real llamado efecto Frey o audición por microondas. Si bombardeas un cráneo humano con ciertas frecuencias pulsadas, el sujeto puede escuchar zumbidos, clics o incluso palabras dentro de su cabeza, sin necesidad de oídos. La teoría de la conspiración de Montauk nace de una pregunta real. ¿Qué pasaría si el radar de Camp Hero no estaba mirando hacia afuera para buscar misiles rusos, sino hacia adentro, para modificar el comportamiento de los ciudadanos americanos? La base fue oficialmente cerrada y abandonada en los años 80. El radar se detuvo, el personal se fue y el lugar se convirtió en un parque estatal. Pero la gente decía que el suelo aún vibraba, que las luces de los búnkeres seguían encendidas y que la base seguía consumiendo electricidad industrial, sin explicación para un edificio vacío. Pero bueno, la leyenda de Montauk se mantuvo como un rumor local hasta 1992. Ese año, un hombre llamado Preston Nichols publicó un libro que lo cambió todo.
una auténtica bomba. Nichols afirmaba ser ingeniero eléctrico y haber trabajado en la base. Según él, su memoria había sido borrada, pero había empezado a recuperar fragmentos de lo que ocurrió allí abajo. Nichols describe una instalación subterránea de varios niveles bajo el radar, y en el centro de esa instalación no había un tanque de agua, sino una silla. La silla de Montauk. Según Nichols, la silla era una pieza de tecnología alienígena o ingeniería inversa de una nave estrellada, modificada por científicos de la operación Paperclip. Sí, los nazis que Estados Unidos reclutó tras la guerra. El objetivo de la silla: amplificar las ondas cerebrales, leer el pensamiento, digitalizarlo y proyectarlo a la realidad. Y aquí entra el protagonista trágico de nuestra historia, el verdadero 11. Su nombre es Duncan Cameron. En Stranger Things, 11 es una niña con telequinesis. En Montauk, Duncan era un psíquico entrenado. Lo sentaban en la silla, lo conectaban a los electrodos y el radar gigante actuaba como amplificador. Lo que Duncan pensaba, el radar lo emitía. Al principio los experimentos eran sencillos. Visualiza una caja y una caja aparecía. Visualiza una persona y la persona aparecía. Pero el verdadero poder y el verdadero horror llegaron con lo que llamaron The Seeing Eye. Si Duncan se concentraba en alguien y sostenía un mechón de su pelo, podía ver a través de sus ojos, oír lo que oía e incluso influir en ellos. Es importante pausar aquí para hacer un apunte histórico riguroso, porque sí, todo esto suena a fantasía, pero entre 1953 y 1973, sí, durante 20 años, la CIA ejecutó un programa real llamado MK Ultra. Drogaban a ciudadanos, usaban privación sensorial, hipnosis, electroshock y todo para intentar romper la mente humana y crear agentes controlables o asesinos programados. El proyecto Montauk, tal y como lo describe Nichols, es básicamente la continuación tecnológica de MK Ultra. En lugar de LSD, usaban electromagnetismo masivo. Y la serie de Netflix se parece bastante a esto. Y es que en Montauk se habla de los Montauk Boys, niños secuestrados de las calles, niños sin hogar, niños invisibles para el sistema, niños que eran sometidos a torturas psicológicas brutales para romper su voluntad y convertirlos en baterías humanas para la silla. Se dice que miles de niños pasaron por allí y que la mayoría están enterrados bajo los cimientos de Camp Hero. Pero Stranger Things no solo va de poderes mentales, va de dimensiones paralelas, de agujeros de gusano, de otros planetas. Pero ¿de dónde sale eso? Pues aquí es donde la conspiración de Montauk se conecta con la madre de todas las leyendas navales, el experimento Filadelfia, también conocido como Proyecto Rainbow. Según la mitología, en 1943, la Marina intentó hacer invisible un destructor, el USS Eldridge. Utilizaron teorías del campo unificado de Einstein y bobinas de Tesla, y dicen que el barco desapareció. Pero no solo del radar, desapareció de la realidad, se teletransportó. ¿Y cuando volvió? Los marineros estaban fundidos con el metal de la cubierta. Preston Nichols afirma en su libro que el proyecto Montauk fue el intento de estabilizar lo que ocurrió accidentalmente en Filadelfia. Y descubrieron algo. Duncan Cameron no solo podía materializar objetos, podía abrir puertas. Sintonizando la frecuencia del radar y la mente de Duncan, los científicos crearon un túnel, un vórtice. Al principio era un túnel espacial. Podían mirar a Marte o al interior de archivos secretos de la URSS. Pero luego, el túnel se movió en el tiempo. Los testimonios afirman que enviaron a los Montauk Boys a través del vórtice, al pasado y al futuro, donde supuestamente encontraron una ciudad en ruinas. La mayoría nunca volvió. Esta parte de la historia inspira El mundo del revés, porque el túnel no siempre llevaba a un lugar seguro. A veces llevaba a una dimensión de oscuridad, de frío y de monstruos. Eso sí, la rigurosidad histórica nos obliga a decirlo. No hay ninguna prueba física de viajes en el tiempo, para nada. Pero la física teórica, los agujeros de gusano de Einstein-Rosen, permite sobre el papel estas conexiones. Sí, siempre que se disponga de una energía infinita. Y Camp Hero tenía una planta nuclear dedicada exclusivamente a alimentar ese radar. Y bueno, llegamos al clímax, el evento que lo cambió todo. Verano de 1983. Curiosamente, la misma fecha en que comienza la serie. Según los supervivientes,
El director del proyecto se había vuelto loco. Exigía a Duncan Cameron hazañas cada vez más peligrosas. Querían alterar la historia. Querían ganar la Tercera Guerra Mundial antes de que empezara. Un grupo de científicos rebeldes, al darse cuenta de que estaban jugando a ser dioses, decidieron sabotear la operación. Se acercaron a Duncan, que estaba en trance profundo, y le susurraron una orden al oído: «Libera al monstruo, the beast from the it». Una frase que viene de la película Planeta Prohibido, donde los monstruos surgen del subconsciente. Duncan, agotado, torturado, lleno de rabia reprimida, visualizó a una criatura, y de repente la energía del radar se disparó y en los túneles subterráneos algo se materializó. No era una proyección, era sólido, era grande y tenía hambre. La criatura comenzó a destrozar la base, rompiendo mamparos de acero como si fueran papel, devorando a los guardias, regenerándose con cada herida. El director intentó detenerlo, pero las balas no servían. La criatura existía, mientras la mente de Duncan la mantuviera allí. Para detener la masacre, Preston Nichols tuvo que correr a la sala de control y cortar los transmisores con un hacha. Desconectó la silla, desconectó a Duncan, y en el instante en que la silla se apagó, la bestia se volvió translúcida, se desvaneció en el aire. O quizás volvió a la dimensión de donde salió. Pero los daños eran irreversibles. El proyecto fue abandonado. Los túneles se inundaron. Se sellaron con toneladas de cemento. Y a todos los participantes se les aplicó un lavado de cerebro masivo. Camp Hero se convirtió en un parque para familias. Y hoy, si vas a Montauk, puedes caminar por los senderos. Puedes ver el radar oxidado que sigue allí. Sí, sigue allí como un gigante dormido, vigilando el Atlántico. Oficialmente, es un monumento de la Guerra Fría. Oficialmente. Nunca hubo experimentos con niños. Nunca hubo sillas de control mental. Pero es curioso, hasta el día de hoy, hay zonas del parque que están prohibidas. Hay tapas de alcantarillas selladas con soldadura industrial. Y los geólogos locales han detectado anomalías magnéticas masivas bajo el suelo. Stranger Things es una obra maestra porque nos permite vivir esta historia desde la seguridad de nuestro sofá. Nos permite creer que al final los buenos ganan, que el portal se cierra. Pero la historia de Montauk, sea verdad o sea una alucinación colectiva nacida del miedo a la Guerra Fría, que es lo más seguro que sea, nos deja una lección incómoda. La ciencia cinética no crea progreso, crea monstruos. Y a veces, los monstruos no vienen de otra dimensión. No. Vienen de nuestra propia mente. Así que la próxima vez que veáis a 11 sangrar por la nariz, recordad a Duncan Cameron. Recordad que la realidad siempre supera a la ficción. Y recordad también que bajo nuestros pies la historia tiene sótanos que aún no hemos abierto. Soy JJ Priego. Esto ha sido Historias de la Historia. Y si te ha gustado este viaje a la oscuridad, dale un buen like, suscríbete también, porque tenemos muchos vídeos a punto de salir. Y si quieres más ciencia y más historia, puedes entrar en mi Instagram, JJPriegoTV, porque allí cuelgo lo que no puedo colgar aquí en YouTube. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.